¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? A ver, 1990. Desafío total. No vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado de Verhoeven, ¿vale? Cierto, es verdad. ¿Vale? Sí, sí, he tenido el Pero especial Verhoeven. Sí, sí. ya hemos hablado o vamos a hablar en algún momento. Pero bueno, sí que es cierto que es una peli que habla de un futuro distópico donde las personas humanas, entre muchos otros avances que nos recuerdan a Regreso al Futuro, tiene cosas súper interesantes, ¿no? Como pintar las uñas casi mirándolas, ¿no? Lo hacen así, se pintan solas. O eso de los escáneres de personas completas cuando pasan por un sitio, esos robots que son conductores de taxi. Y aparte de todo eso, pues hemos conseguido colonizar Marte. ¡Bien! Y bueno, pues por supuesto nunca vamos a mostrar la bondad del ser humano porque existe en muy pequeñas cantidades, como Verheven nos enseña cada vez que puede. Y hay un señor que ha decidido, atención, privatizar el oxígeno en Marte, claro. Y es que surgiría, o sea, esto pasaría si fuera real, ¿no? Sí, es así. Y, y es que, El oxígeno se paga. o sea, siempre pongo de ejemplo la de No mires arriba, ¿no? Que, bueno, no queremos spoilear mucho, ya la comentamos en su día, pero cuando viene eso y estamos a punto de destruirlo y salvar el mundo, dice, pero es que ese metal, o sea, ese mineral es muy valioso. En fin, ¿no? Lo de siempre. Una de las cosas que más gracia me hace de Desafío Total es que al principio no tiene dinero para ir a Marte, entonces por eso se mete en esa máquina donde le ponen los recuerdos, no sé qué, pero es que después cuando efectivamente las cosas se complican, ese agente secreto le pide que vaya a Marte y él dice, pues voy, ¿me entiendes? Antes no tenía Te ha dinero, puesto. pero ahora ya sí, porque ya la película me lo exige y quien sea lo escribió, en plan, ya de repente tiene dinero, ¿no? Bueno, sea como fuera, es muy interesante, como muestra posible el futuro, los efectos que se utilizan, ¿no? Y bueno, tenemos miles de imágenes icónicas que son absolutamente impresionantes, pero bueno, que vamos a hablar nosotros, que somos fans. Sí, simplemente comentar un momento absolutamente absurdo, que está Schwarzenegger ahí en una especie de laberinto al final de la peli y se ponen alrededor un montón de soldados, se ponen a disparar, no lo matan porque es un holograma, pero es que deben serlo también los soldados porque disparando en círculo no muere ninguno. No, pero que Disparando. son las balas como la de Wanted, ¿te acuerdas que daba toda la Sí, sí, vuelta? que, uy, uy, uy. Claro, son balas de estas que dice sangre buena o sangre mala, y ahí Sí, ya, sí, sí. a ver. Recuerdo en el cine diciendo... Ese tipo de cosas, ¿no? Nos vamos a ir a una peli que a mí me parece muy interesante, que seguramente no la hayas visto, que es una peli del 2013. Es una película que está planteada o grabada como si fuera un documental, ¿vale? Porque la mayor parte de las imágenes, pese a que son ficción, son lo que conocemos como found footage o metraje encontrado. Y esto lo hace bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Percibimos la mayoría de los que aparecen esa ambición por llegar al espacio, por dar un paso más allá que el último paso que se ha dado, ¿no? Que el anterior. Siempre queremos ir, aunque sea un poquito, pero un poquito más allá. Y bueno, te va hablando de ¿Pero un... qué película es? Perdón. Ya que lo había dicho al principio cuando había dicho la fecha. Europa One. Mm. Sí, te la comenté. Es rarita de narices. Mm. Europa One, sí. Pues está guay porque va como típica serie, película que va entrevistando, pero ¿qué pasó? Y entonces ella va contando lo que pasó y aparte vamos viendo Mm. esa misión con esos chicos. Hay que comentar que Europa One, Europa se refiere al satélite de Júpiter, Efectivamente. que dentro del sistema solar, aparte de Marte, es el sitio donde más probablemente podríamos encontrar vida, porque también está el tema del agua. Es un lugar recurrente que aparecerá en más de una ocasión en el programa este. Lo digo para que no se piensen que Europa es el continente, No. donde también, también nos preguntamos si hay vida inteligente, ¿no? Bueno, vale, pues vamos a pasar. Yo voy a hacer como una introducción, tú me completas y
creo que voy a decir un poco más de la segunda parte que de la primera. 2001, una odisea en el espacio, está todo dicho, ¿vale? Pero bueno, ¿qué aportes hizo? Pues sin ir más lejos, sí que aparece escrito. Ah, bueno, lo que quería comparar un poco eran los aportes que hizo Kubrick con respecto a la novela, ¿no? Es Por que no era ejemplo, una novela. bueno, era un relato corto. Claro, el Centinela, lo leí hace muchos años y tal, era simplemente un astronauta que en un planeta se encontraba una especie de triángulo luminoso en la montaña y tal, y emitía una señal y se alineó con Arthur C. Clarke, que Ah, es de sí. estos escritores que son también científicos. Tengo un amigo que visitó ya muchísimos años después de su muerte lo que era su despacho, no sé si vivía el tío en Yakarta o algún sitio de estos súper exóticos por ahí perdidos. Mm. Y se escribió la novela a posteriori como complemento. La novela que explica más que lo que es la película, porque la película dejó a todo el mundo un poco loco en su momento. Sí, claro, o sea, evidentemente Kubrick ya lo conocemos por la disputa que tuvo con Stephen King. Él cogía, ¿no?, ese material y lo transformaba para que visualmente él llegara a su objetivo como director, ¿no? En este caso lo que quería decir que sí que aparece escrito como el monolito lo dejó un extraterrestre, ¿no? Y evidentemente esto lo apartó Kubrick enseguida y dijo, no, no, es que yo quiero hablar de filosofía, quiero hablar de otras cosas y quiero que la gente, cada uno se haga esa imagen, ¿no? Que es lo realmente interesante. Bueno, pues eso, una libre interpretación que reconocemos de 2001, el uso de la música, que parece que no se dice tanto. Bueno, evidentemente conocemos toda la lista más grande, Ahí ¿no?, que sí. existe en el cine, pero es que tiene otras geniales, pero bueno, con la naranja mecánica y tal, también vemos que esto es otra de su... A mí de su- el 2001 es importante. La película tuvo problemas en su momento para enganchar al público. A quien sí enganchó, estamos hablando del 68, fue a los hippies. Los hippies iban directamente para disfrutar de ella en esos minutos finales, que aquello parecía un viaje de haberse metido LSD y tal, ¿no? Y después ha ido cogiendo con el tiempo importancia. Pero también fue el pistoletazo de salida para lo que es la ciencia ficción seria, o que se tomara en serio la ciencia ficción, sí. ¿vale? Eso dio pie pues a un montón de películas más por el estilo, que antes siempre se habían mantenido dentro de lo que era la serie B, ¿no? Aunque algunas productoras hubieran apostado, películas como Planeta Prohibido, ¿no? Que había una gran productora detrás, ¿no? Pero no dejaban de tener ese aire de cine serie B. Aquí había una seriedad tan loca, que Kubrick quiso quiso asegurar la película por si los extraterrestres contactaban con el hombre antes de que le estrenara la película. Y le dieron, allí tienes la puerta, ¿no? Y estamos hablando de que al año siguiente el hombre en julio, llegó el hombre a la luna, ¿no? Entonces, es una película muy importante. Los efectos especiales son de otro nivel, no se había visto nada igual hasta ese momento. Hubo muchísimas innovaciones. Y es curioso porque Douglas Trumbull es el que estaba detrás de esos efectos especiales. Luego Douglas Trumbull haría Naves Misteriosas, la dirigiría. Tiene ese mismo estilo de efectos especiales, digamos, asépticos, ¿no? Como que fríos, ¿no? Como el mismo espacio, y cómo Douglas Trumbull se transformaría sus técnicas años después para darle calidez y corporeidad a los efectos especiales por ejemplo, Encuentros a la tercera fase o Blade Runner, ¿no? Donde las luces parecen que las puedes tocar casi. Sí, además es que es un director muy interesante que además que tiene solo dos pelis como director que son muy recomendables las dos, la que tú dices, Naves Misteriosas del 72, pero también la de Proyecto Brainstorm del 83, que está No sé si hemos hablado alguna vez, a mí me alucina, porque yo soy el tonto de las en otro realidades momento, virtuales. si no, si te Sí, alucina pero mucho, es una película que me chifla, vamos. hay Ya que volveremos. estamos utilizando muy poco, tengo que decirte, la palabra alucinar en estos programas. Pero bueno, simplemente cerrar en el 2001, la peli del 2001, que habla del Hacia Júpiter. sí, que habla del superhombre de Nietzsche, ¿vale? Y que bueno, que tantea los planetas como dónde estamos, dónde llegamos y dónde, o sea, perdón, dónde estábamos, dónde estamos ahora y dónde podemos llegar, ¿no? Y eso que dices tú, ese viaje del final, bueno, en fin. Y yo creo Claro, digamos, un segundito, digamos que el monolito, los extraterrestres ponen el monolito en el origen de los tiempos del hombre. Ese tocar el monolito da una capacidad, una inteligencia al mono, que descubre el arma y descubre cómo imponerse, cómo se crean sociedades y tal.
ponen otro monolito que es otra señal en la Luna, que cuando la encuentran había estado enterrada ya después de no sé cuánto tiempo. Cuando descubren ese monolito en la Luna, da una señal hacia Júpiter diciendo los humanos ya tienen la inteligencia como para abandonar su planeta y llegar a otros sitios, ¿no? Entonces el siguiente paso es Júpiter, ¿no? Entonces como llegar hasta allí para allí alcanzar la conciencia máxima y volver hacia la Tierra en forma de feto para revolucionar el ser humano en la propia etapa de la evolución, ¿no? Es tremendo, vamos. Pero claro, te habla de que nuestra finalidad es volvernos energía, que al final es lo que se compara con las religiones y con tal, ¿no? Pero bueno, en fin, Un vamos. rollo místico. eh, Saltamos que, sí, a 2010. que por cierto, sí, que por cierto fui a una exposición de Kubrick, y es que fue absolutamente, bueno, tenía hasta la maqueta del, La Discovery. eh, no, La no, de- la maqueta del laberinto del Resplandor, uf, tenía Franz. los trajes de astronautas del 2001. Uf, son maravillosos. O Había sea, Un Madelman increíble. que pondré la foto aquí del Madelman de En 2001. Caixa Forum creo que era. Bueno, tenemos 10 minutos, Villa. Vale. 2001, Uf, Odisea 2. Bueno, la diferencia. 2010, 2010. Corre, 2010, corre. perdón. Odisea 2 es la Odisea segunda parte del 2010. Mm, Bueno, seguramente la diferencia que encontramos con la primera, bueno, también está basada en relatos de Arthur Clarke, Fred Clarke, sí, y tenga que hubo ver. varios libros. Mm. Claro. Y bueno, también guionizada, bueno, en este caso es que fue guionizada por él, ¿vale? Por el director. Entonces, lo que pasa es que la segunda parte, pues, de Peter Hyams, ¿vale? La escribió, la dirigió él. Realmente hizo un trabajazo, a mí me lo parece, ¿vale? Es verdad que cuenta la leyenda que él le preguntó a Kubrick, ¿no? Y le dijo, oye, hasta que no tenga tu aprobación no voy a hacer una segunda parte. Y a lo que Kubrick le contestó, tú haz lo que necesites porque yo ya he terminado lo que vine a hacer con esta película, ¿no? Y evidentemente no tengo nada más que añadir, como sabemos todos que evidentemente no tiene nada que añadir. Y es que es verdad que la de Kubrick no es equivalente a ninguna otra. Entonces, la ardua tarea de hacer una segunda parte de la mejor obra de ciencia ficción conocida, pues Es evidentemente más terrenal, es mucho más terrenal, claro. en la taquilla tuvo unas críticas, tengo que decir, más que dignas, pero es cierto que en comparativa con la primera, pues evidentemente tenía todas las de perder, entre comillas, porque esta obra, como digo, es bastante guay. No sé, o sea, como película de ciencia ficción, si tú la separas, la separas de la primera, es que es una buena película, ¿sabes? Eh, Claro, es curioso porque es muy de su... Yo pensaba que era muy de su tiempo. Yo la vi en su momento, yo la disfruté y tal, ¿no? Muy de su tiempo con el sentido de que era la Guerra Fría. La Guerra Fría la abandonamos cuando cayó el muro de Berlín, prácticamente, en los años siguientes. Pero es que ahora mismo estamos en los mismos malditos momentos de tensión que cuando se estrenó la película. La película te habla del viaje a Júpiter, creo que buscando la Discovery porque quedó aquello allí flotando, que pasaba y tal. No recuerdo muy bien porque no he vuelto a verla, ¿vale? Pero era una misión en la que había rusos y americanos, y en la Tierra estaban a tortas como siempre, en plena Guerra Fría, pues. Entonces, verla en los 90 a lo mejor decía, bueno, ha quedado desfasado, ¿no? Porque ya no hay esas tensiones. Pero es que en el siglo XXI estamos igual o bastante peor que entonces, ¿no? Entonces, es una película que conviene ver de nuevo, para ver cómo el ser humano se puede librar de todas esas maldades que parece que son inherentes a nosotros, y pueden colaborar y pueden crear algo juntos, ¿no? Es que vaya tela. Sí, o sea, yo definiría esta película como una súplica por la paz, ¿no? Entre las dos fuerzas mastodónticas que conocemos, ¿no? Como pueden ser los americanos y los soviéticos, y al final nos parecemos mucho más de lo que creemos, de lo que creemos tanto en el espacio como en el espacio seguimos teniendo los mismos pros y los mismos contras como personas humanas, ¿no? Y aquí sí que establecemos una relación directa con la película de Kubrick y el superhombre de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, pasamos, por ejemplo, a una de 1977, Capricornio One. Capricornio One, un clásico del cine setentero de ciencia ficción. Déjale un hueco, como nos queda poco tiempo, déjale un hueco a Dastra, a ver si se nos va a quedar fuera, ¿vale? Vale, no, sí, sí, sí. Esto en 2 minutos termino ya con esta. Es que el apéndice de Peter Yams, que es el director de esta peli, bueno, pues ha sido homenajeado y valorado pues gratamente por personas como Tarantino, ¿no? Y es que otra película que merece estar es la de Capricornio One, donde se realiza una expedición a Marte, pero que en realidad es toda una farsa. Es que es buenísimo. Esta película
Es increíble. Entonces, coges a los astronautas, los sacas del cohete, ¿vale? Todo el mundo piensa que están dentro, pero la misión continúa. Lo que hacen es una especie yo qué sé, Sí, sí. de lo que se hizo que se dice que se hizo con Con lo Kubrick de la luna, que de la recomendamos Luna. un documental estupendo que se dice que Kubrick ayudó a la NASA a montar lo que es el viaje a la luna y tal, que no lo creyéramos. Maravilloso. Efectivamente. Y cómo los astronautas son obligados, extorsionados, ¿no? Para que graben esta secuencia cuando ellos no pueden faltar realmente a sus principios moralmente, ¿no? Y engañar a toda la humanidad, porque precisamente lo que están haciendo es para salvarlos, ¿no? Y al final son víctimas de una mentira global que no entienden muy bien. Y bueno, me encanta porque se ponen en juego muchísimas cuestiones, como estos astronautas se pierden en la nada, en unas cuevas, ¿no? Y te planteas muchas cosas sobre cómo juega contigo el periodismo actual, los medios de comunicación, los políticos, y que cualquier cosa es susceptible de ser creída si te la cuentan de determinada manera, porque tú no tienes forma de corroborar, ¿no? Es que es una película que encaja perfectamente con el cine político y social de los 70, del nuevo cine americano, del nuevo Hollywood de los 70, con ese Claro. rollo crítico. Vale, pues nos vamos a la que queríamos, a la última ya, ¿vale? Tenemos 4 minutillos y medio aprox, Es ¿vale? que la gente, claro, la gente no entiende por qué vamos siempre con tanta prisa. Es que lo hacemos en la plataforma Zoom y nos ponía una restricción de 35 minutos o algo así. Y en vez de irnos a otro sitio que nos diera más tiempo, decidimos que como dogma de la von Trier iba a ser un acicate para hacer las cosas en condiciones. Y está mirando el reloj, así que vamos a hablar de Astra, que nos Claro, es corta el que rollo. podríamos apagarlo y hacer otro, pero no queremos que la información sea cuanto más menos mejor, o sea, cuanto menos tiempo mejor. Bueno, pues Astra, una peli de ciencia ficción que sigue el viaje de un astronauta a través del sistema solar en busca de su padre. ¿No? Ad Astra per aspera es a las estrellas a través de las dificultades, ¿no? Que es como un axioma que se dice entre los astronautas. Hay un momento que alude que lo más importante para él es ser astronauta, que había logrado liberar su mente de cosas que no eran tan importantes para centrarse en ese camino, ¿no? Y entonces muchas películas hablan sobre esta cuestión. A mí la que más se me va a la cabeza es Whiplash y ese hecho maquiavélico de que el fin justifica los medios. El comienzo es el personaje diciendo que él sonríe siempre con buena cara, pero que lo único que está haciendo es hacer tiempo hasta llegar a la salida, ¿no? Es que me parece tan filosófica también y tan interesante. Se dice todo el tiempo a sí mismo para salvar a la humanidad, ¿no? El concepto de meterse en esta misión de ser astronauta, aparte de porque tienes todas las actitudes que se necesita, también es porque tienes metas como astronauta para huir de la sociedad, precisamente, para irte de aquí, ¿no? De este concepto. A mí es que me gusta mucho, no quiero entrar en spoiler, pero me gusta esa forma de dejar ir, de que al final el camino siempre es mucho más importante que la meta, a lo Malik también, las imágenes hipnóticas. Sí, sí, es una película muy pretenciosa, pero está guay. Tiene momentos en la luna tremendos de acción, por ejemplo. Y como se dirigen a Venus, que es otro de los planetas del sistema solar que recogemos en el programa de hoy, y es una especie de adaptación del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, como lo fue también Apocalipsis Now, ¿no? Entonces, ese viaje de quería una misión y por mis pecados me dieron una, pues le pasó lo mismo a Brad Pitt aquí en esta película, ¿no? Brad Pitt. Para mí es que es una metáfora y bueno, se me va a ir muchísimo la cabeza, pero es un hombre que está perdiendo la cabeza y que su padre, debido a esta enfermedad, no está perdido, está completamente ido y el hijo como que se mete en ese mundo, se mete a través de esos recovecos de la cabeza y escarba hasta encontrar al padre que conoce. Para mí es como una metáfora todo eso. Y bueno, ya no vamos a decir mucho más, simplemente que a mí me ha encantado. Es verdad que era como muy pretencioso al principio, ¿no? Como todo el rato con esa voz en off, pero yo creo que merece la pena llegar al final. Estupendo. Pues nada, este ha sido el comienzo de este especial mm, el sistema solar. Vamos a tocar la Luna, vamos a tocar planetas errantes, vamos a tocar cometas, vamos a tocar un montón de cosas. Así que os esperamos en el siguiente episodio y mientras, los que podáis, mirad el cielo y observad las estrellas, que es de las cosas más bonitas que hay. La verdad. Hasta mañana, o hasta mañana digo, hasta la semana que viene. Adiós.